El número total de bajas habidas en el Barranco del Lobo fue de 700, por parte española, claro, de los cuales 98 corresponden al número de muertos en acción, a los que habría que sumar otros 52 fallecidos a consecuencia de sus heridas y enterrados en la plaza de Melilla. Los heridos fueron 564, de ellos 324 graves, a los que, si descontamos los 52 que ya hemos sumado como fallecidos posteriormente, nos rebajaría el número a 514. Teniendo en cuenta que ese martes 27 de julio se estuvo combatiendo durante 8 horas ininterrumpidas, que intervinieron por parte española 10 batallones de infantería y 3 baterías de artillería, y que el enemigo superaba con creces el número primeramente estimado de 6.000 combatientes, que atacaban con casi todo a su favor, hay que reconocer, con la objetividad del buen observador histórico, que el número de bajas fue ciertamente reducido, sobre todo si se tiene en cuenta que la misión de proteger el sector del frente del imponente ataque, conservando además la integridad de la columna de aprovisionamiento a Sidi Ahmed el-Hajj, el combate del Barranco del Lobo fue un éxito sin paliativos. Igualmente resulta significativo que de las bajas reseñadas, un altísimo porcentaje correspondiera a oficiales, incluido el general Guillermo Pintos Ledesma, porque además del jefe de la primera brigada, también resultaron muertos 2 tenientes coroneles, 3 comandantes, 6 capitanes y 10 tenientes, número verdaderamente desproporcionado que correspondía en su totalidad a los batallones de Las Navas, Llerena y Arapiles, salvo el comandante K.P., que cayó al frente del batallón de Madrid. Pero, en cualquier caso, las cifras de muertos, por sí solas, no significan nada si no se ven desde una óptica determinada, sea para minimizarlas o magnificarlas, y evidentemente, para cada una de ellas, significó algo tan trascendental como el fin de su propia historia. Sin embargo, lejos de ponerse de relieve el sacrificio de aquellos hombres que pelearon hasta la extenuación en las faldas del Gurugú, o de alabar el final feliz de la operación, la prensa en primer lugar, y más tarde aquellos que por variadas razones aguardaban con ansiedad las primeras noticias que poder manejar a su antojo para dar solidez a sus reivindicaciones, propalan y difunden a los 4 vientos que Melilla es un matadero donde están cayendo como moscas los soldaditos españoles, arrancados de sus hogares para ir a defender los intereses de unos pocos. Tampoco debe extrañarnos posturas como esta. Es más, a diario podemos comprobar cómo a un mismo acontecimiento siguen variados enfoques de los medios de comunicación, de los que cada cual extrae la vertiente que más le interesa. Hace 100 años todo ocurría igual, con la única salvedad de que las noticias llegaban al público a través tan solo de la prensa escrita. Y como habría que esperar, las crónicas tenían tintes diferentes según la línea editorial del periódico, valedor de los intereses que éste defendiera, es decir, exactamente igual que hoy día. Y estalló el polvorín español al encenderse la mecha del rencor y el oportunismo que aguardaban, acechantes, a que la susceptibilidad que nace del encono encontrara la llama viva de un error político para hacer saltar las costuras de las viejas heridas. Podría ocurrir que el correr de los años ayudara a entender el pasado de una forma más sencilla, pero no es así, al menos en lo que respecta
a la llamada Semana Trágica, puesto que la centuria que ha transcurrido, con la acumulación de opiniones, crónicas e interpretaciones históricas, no ha vuelto fácil la tarea de interpretar qué fue lo que realmente ocurrió. Quizá nos ayude a hacer un planteamiento, colocarnos en la situación política del momento, cuando se mantenía en vigor el llamado turnismo, que regulaba el relevo periódico de los dos grandes partidos en el poder, liberales y conservadores. Segismundo Moret y Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, eran los nuevos patricios representativos de cada uno de los bloques llamados a entenderse en el toma y daca del sistema ideado por Cánovas y Sagasta. Fórmula magistral concebida como un modo aséptico y simple de ceder a la oposición los beneficios del gobierno, huyendo de innecesarios enfrentamientos cainitas y las malas artes derivadas del juego político, pero arrastrando también un inmovilismo que con el tiempo apartaba al pueblo soberano de las decisiones establecidas por la cúpula política, ya que de entrada se les negaba incluso la falsa sensación de estar interviniendo en los destinos del Estado por medio del voto universal. En 1909 era Antonio Maura el titular de la presidencia del gobierno, al que le tocó lidiar con el espinoso problema de Marruecos. Este aparente equilibrio entre unos y otros, lejos de proporcionar solidez al sistema, lo teñía de una precariedad evidente, al menos para quienes, decididos a no pertenecer a uno u otro, encontraban el campo abierto a nuevas tendencias, movimientos ideológicos recién nacidos, o a un socorrido tercerismo en el que podía encontrar cobijo cualquier advenedizo, con tal que ofreciera una idea no demasiado peregrina. Exactamente igual que en esta España del siglo XXI. Este campo abonado para los defensores del separatismo barato, para los iluminados del progresismo, los encantadores de serpientes habituales, o simplemente para los políticos de salón con buen discurso, además de encandilar a una burguesía aburrida de sí misma, encarnaba el disparador de la explosividad de la clase obrera, especialmente la de los centros industriales, aunque también, en el campo, las maltratadas peonadas encontraron un deseado escapulario en las doctrinas venidas de allende las fronteras. A mes, como diría un catalán, las críticas hacia el injusto sistema de movilización para el servicio militar esperaban, disfrazadas de algo más, en el tumulto de presiones y losas que gravitaban sobre el común de la sociedad española. Pero, en el verano de 1909, la indignación se desvistió del manto de la pasividad y entró en escena en cuanto el gobierno promulgó la Real Orden de llamada a filas de los reservistas. Era el sistema llamado de cuotas, el verdadero ogro que desvelaba el quién es quién de la sociedad en general, y deberíamos explicarlo. Desde mucho antes de que el 98 trajera la confirmación de que España había entrado en un periodo de profunda crisis, la economía del Estado se dolía de muchos e importantes déficits. De ahí que se adoptaran varias soluciones para tratar de paliarla. Una de ellas, la más célebre quizá, fue la llamada desamortización de Mendizábal, el ministro de la reina regente María Cristina, que estableció un proyecto de recuperación del patrimonio del Estado, revisando aquellas propiedades que ciertas entidades poseían en usufructo, aunque sin producir rendimiento alguno. La Iglesia fue una de las grandes perjudicadas al sufrir una reducción de todo aquel patrimonio que no estuviese suficientemente documentado o en propiedad legal.
aunque también los ayuntamientos fueron desposeídos de las propiedades comunales, y aunque la idea desamortizadora en sí se apoyaba en el objetivo de crear una clase media de labradores que se convirtiesen en propietarios, nunca se obtuvo el efecto deseado, puesto que las compras de estos bienes fueron realizadas por capitalistas que tenían dinero contante y sonante, eso sí, siempre bajo el nombre de testaferros que les hurtasen a la excomunión vaticana. Y otra de las medidas creadas, con el objeto de fabricar un salvavidas que mantuviera a flote la castigada economía española, fue la implantación del ya referido sistema de cuotas, por el cual cada individuo llamado a filas podía evitar el alistamiento pagando un impuesto, cuya cantidad osciló entre el millar y los 4.000 reales. Esta cifra, que fue creciendo con el tiempo, se convirtió en el salvoconducto que evitaba no sólo la obligación de cumplir el servicio militar, sino también el riesgo cierto de ser enviado a ultramar, a cualquiera de las guerras en las que España se viera involucrada. La burguesía fue la primera beneficiada de esta modalidad de impuesto, ya que a base de ahorrar lo suficiente, cada familia tenía asegurada la cuota correspondiente a los hijos que iban a alcanzar la edad militar. Pero no ocurría así con la clase obrera y el campesinado, que apenas se producía el nacimiento del hijo varón, comenzaba una ímproba labor de ahorro para que al llegar la edad de llamada a filas, el padre pudiera desembolsar la importante cantidad que estuviera en vigor. Este sistema, pues, se apoyaba con muchísima más fuerza en las clases menos pudientes y, en consecuencia, los soldados alistados pertenecían a las menos favorecidas de la sociedad, por no decir que acudían al deber con la patria con un fuerte sentimiento de rechazo hacia aquellos otros que podían quedarse en casa. Otra forma de ahorro sobre las partidas presupuestarias consistía en dividir el servicio militar en dos periodos, uno real, en el que el soldado se desempeñaba como tal, y otro periodo previo a la licencia, que se disfrutaba en casa, aunque administrativamente dependiese todavía de sus mandos militares, hasta alcanzar el final reglamentario del servicio militar y pasar a la reserva, hasta alcanzar una edad que oscilaba en torno a los 35 o 40 años, que era cuando se obtenía la llamada licencia absoluta. Cuando la orden de movilización se promulga el día 12 de julio de 1909, pues, las unidades que tienen que completar la totalidad de sus efectivos deben recurrir a los que ya estaban en casa, próximos más o menos a pasar a la reserva, y por lo tanto, llamando de nuevo a filas a quienes ya consideraban en la práctica que habían cumplido el servicio militar, si no era el caso de quintas más antiguas que, aunque licenciadas hacía un tiempo, pertenecían aún a la reserva de la que salió una buena proporción del contingente que se enviaba a África. ¿Por qué fue la tercera brigada de guarnición en Cataluña la primera unidad alistada para ser enviada a Melilla? Había varias razones. En primer lugar, de índole estratégica. Barcelona era un gran puerto en el que además había suficientes barcos surtos en él como para ponerlos a disposición del Ministerio de la Guerra. En segundo lugar, el propio ministro de turno, el general Linares, hacía muy poco que había estado desempeñando el cargo de gobernador militar de Cataluña, con lo que conocía de primera mano a esa unidad. Y por fin, el hecho de que Barcelona era una ciudad populosa que concentraba un alto índice de personal reservista, lo cual aceleraba el proceso de cubrir los cuadros y completar las unidades con celeridad. Tal vez también primó de alguna manera el hecho de que eran muchas y muy importantes las firmas catalanas que tenían intereses en África. Apellidos como Rius, Massanet, Marc aparecían vinculados a las grandes inversiones comerciales y mineras y de transporte. Y quizá ese juicio pesó algo en la decisión, aunque, para ser objetivo, habría que reconocer que en las mismas fechas que se producía la recluta en Cataluña, en Madrid
era igualmente movilizada la primera brigada expedicionaria, solo que, necesitada de un transporte de ferrocarril hasta Málaga para realizar el embarque, esta unidad llegó unos días más tarde a la costa africana. Sin embargo, si bien los actos de protesta derivados del sentir generalizado contra la movilización tuvieron lugar en casi todas las grandes ciudades españolas, fue en Barcelona donde la respuesta antisistema alcanzó sus valores más dramáticos. Pesó, claro que pesó el hecho de que en una ciudad como Barcelona, con 600.000 habitantes, más de 150.000 fueran obreros, mal pagados y convenientemente alentados por agentes anarquistas. También pesó el analfabetismo asociado a las clases bajas, el rencor por la subordinación a la burguesía y la adecuada manipulación de unas fuerzas políticas que iban desde el republicanismo al catalanismo más desaforado, clamando y empujando hacia la destrucción del sistema y encontrando en la masa laboral el mejor caldo de cultivo del que destilar la ira, disfrazada convenientemente de acción justamente reivindicadora. Porque lo que podría haber sido la expresión de un derecho ciudadano de oposición a las decisiones políticas, se convirtió pronto en una ordalía de desmanes en los que el salvajismo era la nota dominante, cuando la supuestamente culta y avanzada Barcelona se llena con el humo de los incendios de iglesias y conventos, práctica inaudita por cuanto las protestas iban encaminadas a la resistencia ante el Estado y las autoridades centristas, aunque acabó dañando los bienes de todos, destrozando mobiliario público, se rompieron miles de farolas y atacando en general todo lo que representara el orden establecido. Exactamente igual que si se tratase de la más violenta manifestación que vemos actualmente. Aunque entonces la rabia descontrolada acaba por atacar a quienes no se pueden defender, y hasta las tumbas de los religiosos son violadas para mostrar en público los cadáveres, en una cobarde y macabra exposición que adorna cualquier carrer o avinguda con las muestras de la barbarie más desenfrenada. Y el gobierno replica enviando tropas para sofocar tamaño desatino, lo que no hace sino avivar la hoguera de los rencores. La semana acabó con un saldo de 112 edificios destruidos, de ellos 80 religiosos, más un centenar de muertos, 350 heridos, casi el mismo número que las bajas del Barranco del Lobo, más 2.000 detenidos. Se abrieron 739 procesos judiciales, de los que salieron 17 condenas de muerte, 12 de las cuales fueron conmutadas, con lo que al final solo se materializaron 5 ejecuciones, la más conocida de las cuales fue la de Francisco Ferrer y Guardia, fusilado el día 13 de agosto en el castillo de Montjuïc, y que encarnó la responsabilidad casi total por algo de lo que solo era culpable la peculiaridad barcelonesa de ser un paraíso burgués sitiado por un infierno proletario. Y fue de ambos, de los integrantes de la clase obrera y la clase media, de donde emergió por igual la brutal protesta. Si no, no se explica que entre tanto desmán quedaran incólumes los bancos, las empresas y casi todas las fábricas. ¿Acaso los obreros fueron la mano ejecutora de intereses netamente burgueses? Pudiera ser. De otro modo no se explica que, como cita el historiador Joan Culla, no deja de ser curiosa una revuelta en la que las criadas de la burguesía van cada día al mercado de 8 a 9 de la mañana. Ferrer y Guardia, según este autor, fue sacrificado en lugar de que el dedo de la justicia apuntara al verdadero responsable de alentar a las masas, Alejandro Lerroux, ya célebre por su demagogia y todavía lejana su espectacular vinculación con el extraperlo que acabaría con su carrera política en los años 30. Fueron los Lerroux de entonces
quienes explotaron hasta la saciedad la idea de que la batalla del Barranco del Lobo fue un desastre militar, plagado de errores, tomando el número de bajas por muertos y acusando de impericia a quienes se batían en un teatro de operaciones que ellos, los abundantes lerrouxs, que España acostumbra a crear en toda época, ni siquiera conocían. Pero triunfaba el libelo y cundía la protesta, algo que le encanta a la parte primaria de cada español. Lo peor de todo fue que la agitación de aquella semana, una vez desatada, continuó sin objetivo, sin norte y sin otro afán que hacer daño al sistema y a los bienes de todos. Barcelona quedó dañada, físicamente y en el concepto de todos los demás españoles, que se horrorizaban cuando, sirviendo a sus propios intereses, la prensa aireó el descalabro ciudadano y las barbaridades cometidas. Y las tornas cambiaron, de un airado reclamo de justicia al estupor de ver hasta dónde eran capaces de llegar los barceloneses. Sin embargo, el sentimiento quedó, y el Barranco del Lobo ha sido, y sigue siendo, sinónimo de un desastre militar que no fue, haciendo que anidara en cada conciencia española una especial animadversión hacia todo cuanto estuviese relacionado con Melilla y el territorio que la circundaba. Aunque a primeros de agosto de 1909 todavía quedaba suficiente leña que cortar como para que la prensa y el público ávido de noticias tremendistas pudieran aguardar otros grandes titulares.